Cada año, la humanidad consume más de 25 millones de toneladas de cobre, desde los cables dentro de nuestros hogares hasta los sistemas de plomería, e incluso las enormes redes eléctricas. Satisfacer esta inmensa demanda no puede depender únicamente de la minería. La respuesta está en el reciclaje del cobre. La chatarra se recoge, se clasifica cuidadosamente, se limpia, se funde y se refina para renacer. Cada ciclo ahorra hasta un 80% de energía en comparación con la extracción primaria, reduce millones de toneladas de emisiones de CO2 y, sorprendentemente, el cobre puede repetir este proceso infinitas veces sin perder su calidad. Es posible que esos viejos cables que les rodean simplemente estén esperando comenzar una nueva vida y servir una vez más como columna vertebral de la civilización moderna. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy seguimos el extraordinario viaje del renacimiento sin fin del cobre. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Casi el 80% de todo el cobre extraído a lo largo de la historia todavía está en circulación hoy en día. Prueba de que el reciclaje no es solo una medida complementaria, sino una piedra angular del abastecimiento global. En Estados Unidos, aproximadamente un tercio de la demanda anual de cobre se satisface mediante chatarra reciclada. La colección abarca todo, desde cableado y plomería antiguos hasta dispositivos electrónicos desechados e infraestructura fuera de servicio. Todo esto se refina en modernas instalaciones para producir cobre puro listo para cualquier industria. El valor de este proceso va mucho más allá de lo económico. En la era de la transición energética, Estados Unidos necesita enormes cantidades de cobre para redes inteligentes, estaciones de carga de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares. El suministro de material reciclado se ha convertido en un auténtico colchón estratégico, reduciendo la dependencia de nuevas minas y al mismo tiempo garantizando un flujo constante de metal rojo para las tecnologías que definirán el siglo XXI. Clasificación y trituración de la chatarra. Cuando la chatarra de cobre llega a los patios de recolección, a menudo se apila en montones enormes o se agrupa en fardos compactos para facilitar su manipulación. Estos sitios no son solo almacenamiento temporal, sirven como puerta de entrada crucial a toda la cadena de reciclaje. Aquí, los trabajadores comienzan la ardua tarea de clasificación manual, basándose en la habilidad y la observación directa. El cobre rojo brillante, generalmente de mayor pureza, se reserva para una mayor valoración, mientras que las piezas más oscuras, recubiertas de grasa, envueltas en plástico o mezcladas con acero, se envían a secciones diferentes. La distinción a menudo se reduce a pistas sutiles, color, brillo superficial o incluso peso en la mano. Sin embargo, la precisión puede determinar el valor de un envío completo. En un patio típico, aproximadamente entre el 60 y el 70% del volumen es cobre que se puede reutilizar después de una limpieza básica, mientras que el resto consiste en aleaciones o material contaminado que requiere un tratamiento más profundo. La organización y separación en el sitio no solo reduce los costos de refinación posteriores, sino que también garantiza un almacenamiento compacto y seguro, reduciendo los riesgos de incendio por petróleo residual. De esta manera, los desguaces de cobre se convierten en un eslabón vital, transformando las recogidas caóticas en un flujo de material con un valor claro y medible. Después de la clasificación, los cables de cobre de desecho se introducen, en bobinas enteras o paquetes, en trituradoras de alta capacidad. Estas máquinas utilizan ejes giratorios revestidos con cuchillas de acero endurecido, lo suficientemente potentes como para atravesar tanto el aislamiento de plástico como el núcleo de cobre del interior. A medida que los haces son arrastrados hacia la cámara de molienda, se rompen en una mezcla de fragmentos y fibras, piezas de cobre pesadas en un lado y plástico más ligero y frágil en el otro. Luego, la mezcla pasa a través de tamices vibratorios multicapa combinados con separadores de aire. Bajo vibración, los densos gránulos de cobre caen a los niveles inferiores, mientras que los fragmentos de plástico más ligeros permanecen arriba y son arrastrados por ventiladores de succión.
En algunas instalaciones se añaden transportadores magnéticos para eliminar el acero y el hierro mezclados entre los cables. Gracias a este sistema, la masa inicial se transforma rápidamente en 3 corrientes distintas: cobre limpio, plástico reciclable y otros residuos metálicos. Este enfoque permite manejar grandes volúmenes sin el trabajo de quitar manualmente el aislamiento. De hecho, de cada tonelada de cable de desecho, se pueden extraer entre 400 y 450 kilogramos de cobre puro, y el resto está compuesto principalmente de PVC o polietileno. Es importante destacar que los plásticos separados no se desperdician. Una vez limpiados y molidos en pellets finos, se reutilizan en productos como tuberías, revestimientos o cubiertas de cables nuevos. Al combinar la trituración a granel con una separación precisa, los patios optimizan la velocidad de procesamiento y mejoran la eficiencia de recuperación, una ventaja esencial a la hora de tratar con cientos de toneladas de cableado obsoleto cada año. Lo que una vez parecía una masa caótica se transforma en corrientes claras de recursos, núcleos de cobre brillantes y de alto valor, y plásticos industriales listos para reutilizar. Fundición y moldeado. Una vez libre de plástico y otras impurezas, la chatarra de cobre se introduce en hornos de fundición. La mayoría de las instalaciones dependen de hornos eléctricos de inducción o de arco capaces de alcanzar temperaturas superiores a 1085 grados Celsius, punto en el que el cobre pasa de sólido a líquido. Dentro del horno, la chatarra se calienta junto con pequeñas cantidades de fundente, que extrae las impurezas restantes y las recoge en la superficie como escoria. Esta escoria se retira continuamente, dejando el cobre fundido que se encuentra debajo en estado puro. Lo que hace que este paso sea notable es que la fusión hace más que licuar el metal. Renueva eficazmente el ciclo de vida del cobre. Cada lote a menudo mezcla materiales de diferentes orígenes: cables eléctricos, virutas de latón y cobre rojo recuperados de tuberías antiguas. Combinando estos insumos, la composición final puede adaptarse a la demanda. Desde cobre de alta pureza para conductores eléctricos hasta aleaciones especializadas para la fabricación industrial, el consumo de energía en los hornos de reciclaje suele ser solo 1/5 del necesario para extraer y refinar mineral virgen. Aún así, la eficiencia sigue siendo igual de alta. Una sola fundición puede procesar decenas de toneladas de chatarra, transformando piezas fragmentadas en un flujo continuo de metal líquido brillante, listo para ser fundido. Es aquí donde el cobre alcanza un punto de inflexión, donde los restos desechados completan su antiguo ciclo y renacen como material puro para aplicaciones completamente nuevas. Desde el horno, el flujo de cobre fundido, que brilla a un rojo anaranjado intenso, a más de 1085 grados Celsius, se vierte en enormes cucharas y se transporta a la línea de fundición. Aquí esperan moldes de precisión, listos para dar forma al metal líquido en formas estandarizadas. Dependiendo de la demanda, el cobre puede fundirse en varillas largas, placas gruesas o tochos cilíndricos, que luego se laminarán, trefilarán o mecanizarán para obtener productos terminados. La colada continua es el método más utilizado. El cobre fundido fluye hacia un molde enfriado por agua, donde su capa exterior se solidifica instantáneamente mientras el núcleo permanece fluido. A medida que se tira de la hebra hacia abajo, potentes chorros de agua completan la solidificación, produciendo una barra continua de cobre que puede extenderse por decenas de pies antes de cortarse en longitudes uniformes. Esta etapa es crítica porque determina la integridad estructural de todo el lote. El enfriamiento controlado evita grietas internas y garantiza que la estructura del grano se mantenga consistente, lo que le otorga al cobre tanto resistencia como conductividad. Luego, cada barra, losa o tocho se marca para su trazabilidad, vinculándolo con el lote exacto del horno del que proviene. En apenas unos minutos, lo que antes era una caótica pila de chatarra se ha transformado en relucientes nuevos bloques de cobre industrial. Estos moldes son ahora la base, listos para ser laminados en alambres, prensados en láminas o aleados para maquinaria, impulsando las industrias que dependen de la versatilidad incomparable del cobre. Refinación electrolítica. Antes de pasar a las siguientes etapas,
El cobre blister se recalienta en hornos especializados diseñados para un tratamiento térmico uniforme. Este proceso de recalentamiento estabiliza la estructura cristalina del metal, elimina las tensiones residuales que quedan de la solidificación y eleva las placas a una temperatura en la que sus enlaces internos se relajan. Como el calor penetra de manera uniforme, también se pueden reducir los gases atrapados y las pequeñas imperfecciones, lo que garantiza una mayor consistencia para el refinamiento posterior. Bajo el resplandor del horno, las placas gigantes de cobre pasan lentamente de un estado rígido y quebradizo a otro más blando y trabajable. Después del recalentamiento y enfriamiento, las placas de cobre blister semipuro entran en la etapa decisiva, la refinación electrolítica. En enormes tanques de decenas de pies de largo, llenos de sulfato de cobre, CuSO4, mezclado con ácido sulfúrico, los ánodos de cobre blister están suspendidos alternativamente con delgadas placas de cátodo de acero inoxidable. Cuando se aplica una corriente continua, los átomos de cobre se disuelven desde el ánodo en la solución, luego migran y se vuelven a depositar en la superficie del cátodo, formando capas de cobre que son casi perfectamente puras. Este proceso dura continuamente entre 7 y 10 días y revela un fenómeno fascinante. Los metales preciosos como el oro, la plata, algunos platinos y el selenio no se disuelven, sino que se depositan en el fondo del tanque, formando lo que se denomina un limo de ánodo. Lejos de ser un residuo, este subproducto se convierte en una valiosa fuente de materiales recuperados para su uso en joyería, electrónica y la industria química. El resultado final son láminas catódicas de cobre delgadas y planas con una pureza del 99,99%, suficiente incluso para las aplicaciones más exigentes en las industrias eléctrica, electrónica y de alta tecnología. Cada hoja pesa entre 80 y 100 kilogramos y normalmente se apila en palés y se vende en los mercados globales, casi como si fuera una moneda de metal. A partir de estos cátodos, el cobre comienza su siguiente transformación. Trefilado y acabado del alambre. En algunas plantas metalúrgicas, una vez completado el proceso de refinación electrolítica, los cátodos de cobre puro se pueden empaquetar y enviar directamente. Estas láminas planas y delgadas, cada una de las cuales pesa entre 80 y 100 kilogramos, se apilan en grandes paquetes, se atan firmemente y se venden en el mercado mundial como un producto internacional estandarizado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los cátodos que salen de la refinería se vuelven a fundir y se moldean en alambrón, piezas cilíndricas de unos 8 milímetros de diámetro. Esta es la forma intermedia estándar de la industria, agrupada en bobinas enormes, que pesan varias toneladas, y luego se envía a instalaciones de producción de alambre en todo el mundo. En las líneas de trefilado, estas bobinas de alambrón pasan a través de una serie de cajas de laminación y troqueles de trefilado. Cada pasada reduce el área de la sección transversal y alarga el hilo, reduciendo el diámetro de 8 milímetros a solo la mitad, 3 milímetros, para cableado residencial, o incluso unas pocas decenas de pulgadas para cables de señal y conductores de microcircuitos. Para evitar que se vuelvan quebradizos y se agrieten, el alambre se recoce continuamente a temperaturas controladas, preservando tanto la ductilidad como la alta conductividad. Una vez alcanzado el tamaño deseado, el cable de cobre se recubre con aislamiento, PIPRAM-BC, XLP o teflón, según su aplicación prevista. Finalmente, el producto terminado se enrolla en grandes carretes, de entre 200 y 500 kilogramos de peso, listos para abastecer las industrias de construcción, servicios públicos, transporte y alta tecnología. A partir de las láminas de cátodo originales, el cobre ha completado su transformación en alambre, la columna vertebral esencial de la infraestructura moderna. Contexto histórico. El Bangi coreano. En Corea, la artesanía de la ropa de cobre tiene una historia que se remonta a miles de años y se originó durante el período de los Tres Reinos. Ya en esa época los coreanos habían aprendido a extraer y fundir el cobre, utilizándolo para fabricar campanas de templos, quemadores de incienso, estatuas de Buda y una amplia gama de objetos rituales. Los hallazgos arqueológicos revelan no solo el avance temprano de la metalurgia,
sino también la profunda conexión entre el trabajo del metal y la vida espiritual de la gente. En el corazón de esta tradición se encuentra el bangji, o bangha, una técnica de forja única, considerada un secreto nacional. En lugar de fundir una vez y terminar después, los artesanos funden una aleación de cobre y estaño y la vierten en un molde aproximado, para luego someterla a un ciclo repetido de calentamiento, martilleo y laminado a mano docenas de veces. Cada golpe del martillo no solo da forma al recipiente, sino que comprime su estructura, otorgando al producto final una durabilidad excepcional, una distribución uniforme del calor y resistencia a la deformación por un uso prolongado. Como resultado, los cuencos, cucharas, ollas y bandejas bangha no solo son resistentes, sino que también brillan con un cálido tono dorado, apreciado por los coreanos como símbolos de prosperidad, pureza y armonía. Hoy en día, aunque la industria moderna ha reemplazado en gran medida la vestimenta doméstica tradicional, el bangjayugi sigue siendo reconocido como patrimonio cultural intangible nacional. Las familias coreanas, especialmente durante el Año Nuevo y los rituales ancestrales, aún prefieren los platos bangja en las mesas ceremoniales y las comidas formales. Más que simples utensilios, cada pieza tiene un significado espiritual y sirve como vínculo vivo entre el presente y las tradiciones de una civilización que abarca miles de años. El ciclo sin fin. El viaje del cobre reciclado es más que una serie de pasos técnicos. Es una prueba de cómo la humanidad ha aprendido a darle al metal un ciclo de vida sin fin. De lo que una vez pareció una chatarra sin valor, el cobre puede volver a un estado puro, conservar su valor intrínseco y seguir sirviendo a la humanidad en los campos más exigentes. Es por ello que casi el 80% de todo el cobre extraído alguna vez sigue en circulación. Una rareza en el mundo de los materiales, donde la mayoría de los recursos se consumen rápidamente o se degrada su calidad. Esto demuestra que el reciclaje del cobre no es solo una ventaja económica, sino un pilar estratégico en una carrera mundial hacia la energía renovable, los vehículos eléctricos, la infraestructura avanzada y la alta tecnología. Un suministro sostenible de cobre se vuelve vital. Cada tonelada de cobre reciclado significa menos presión sobre la Tierra, menos energía consumida y menos emisiones liberadas a la atmósfera. Es el equilibrio que necesitamos entre progreso y responsabilidad. Sin embargo, este ciclo conlleva una verdad fascinante. Los mismos átomos de cobre que alimentan las ciudades actuales pueden haber existido alguna vez en antiguas campanas de templos, herramientas o armas forjadas hace miles de años. El cobre no envejece como los humanos. Se regenera continuamente en nuevas formas, desde monumentos del pasado hasta microcircuitos dentro de los teléfonos inteligentes modernos. Es el elemento vital de nuestro mundo que conecta el pasado, el presente y el futuro. Es por esto que el reciclaje del cobre se erige como uno de los ejemplos más claros del poder de la economía circular, convirtiendo lo desechado en la base de un nuevo ciclo de crecimiento. Llegamos al final de este video. Comparte tu opinión en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete para unirte a nosotros y explorar más contenido como este. ¡Hasta la próxima!